Yes. Okay. Yeah. Good morning, everyone. Muy buenos días a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Thank you for joining us today. We are going to start at 11:15. At 11:05, so we can have everyone be connected. My name is Alejandra, and I work at the Langley Park, Tacoma, as a WIC breastfeeding care counselor. Muy buenos días. Mi nombre es Cecilia Funes y el juego vamos a empezar a las 11:05, como dijo mi compañera. Ambas trabajamos para el WIC de Langley Park como consejeras de lactancia, ¿verdad? Yo soy Cecilia y ella es Alejandra. Y estamos acá todos muy felices de que puedan ser parte de esta bonita mañana, esta nueva actividad que tendremos, ya que estamos en la semana de la lactancia. That's correct. This month of August is the breastfeeding month. So we are very excited. And as some of you may know, that this Saturday we will be at Wheaton Regional Park celebrating all pregnant moms. So we will be having a lot of games and activities and prizes for the moms to win once they actually win the game. It will be really fun. So if you have not yet have an appointment for Saturday, just call the WIC office so we can mark you for your send you the direction. It will start at 9 Saturday morning. Ok, lo que mi compañera les está comunicando, que como estamos en el mes de la lactancia, ¿verdad? Agosto es el mes de la lactancia y nosotros la mejor forma que tenemos para celebrar pues es con esta semana con diferentes actividades en el área de el internet, y el día sábado tenemos una celebración muy bonita para celebrar con la lactancia. Es un baby shower para las madres que están embarazadas. Tendremos diferentes juegos, actividades, premios, clases, información. Y lo más importante es que recibirán sus premios y beneficios para los participantes de WIC. Si usted no está registrado todavía para esta actividad, no se preocupe. Puede llamar al número de nuestra oficina o puede contactarse con cualquiera de las personas de WIC para registrarse, ¿verdad? Todo lo que necesita tener es estar embarazada y ser participante del WIC para participar. Pero igual no se preocupe, puede traer su familia, amigos, niños para acompañarla en esta bonita actividad. Y como mi compañera dijo, va a ser de 9 a 11 de la mañana, ¿verdad? Y esperamos que pueda ser parte, va a ser una actividad muy bonita. We had a question. Someone asks, can breastfeeding supportive fathers attend as well? Correct. So breastfeeding fathers are more than welcome to join their wife, especially if they're pregnant or if they just gave birth, because we will be giving little information about breastfeeding as well. So you guys are more than welcome. Para todos los padres que también acompañen a sus madres que están lactando, están más que bienvenidos a la actividad, pues es una celebración acerca de la lactancia. Todos son bienvenidos, padres, a que acompañen a sus esposas, hijos, familiares que quieren acompañar a las madres. Pueden ser, si usted es participante del WIC, aunque ya tuvo su bebé, usted puede ser parte de las rifas y de la información, ¿verdad? Vamos a tener diferentes informaciones acerca de la lactancia y responder todas sus preguntas. Gracias por la pregunta. Okay, so we have one more minute left. So today's we are going to play a trivia game. So basically, it's A, B, C, or D. We want everyone that is joining us today to comment down your name so I can put you on the teams by your name. Everyone is playing individual. So once you comment your name, we will start the game. And also, when I ask the question, you guys will comment down the answer below. You can choose A, B, C, or D, whichever. And let's say you
get the answer wrong, the next person tries, and then if they get the answer right, they win the points. Ok, estamos a un minuto, estamos por empezar. Lo que mi compañera les informó es que vamos a jugar trivia, ¿verdad? Cada grupo va a hacer un juego individual, entonces todos participan y la respuesta es del A a la D. Si usted quiere participar, por favor, coméntenos su nombre en la parte de abajo para agregarlos al juego. Buena suerte a todos. Yes, good luck to everyone that is going to play. And then whoever. Okay, we're good. Okay. Trivia is up. Okay, perfect. So anyone, whoever is joining us on Facebook Live, you can comment down your name so I can put you down. Anyone in the comments o nadie en las preguntas o en los comentarios, por favor, pónganos su nombre para agregarlos ahorita al juego, ya que el juego está comenzando. Si no, podemos comenzar Ale y yo y luego van agregándose las personas. ¿Te parece? Ya que nadie quiere jugar. Pone tu nombre, vamos a decir Halo Teams 1 y 2. Solo dale el start. Since it's muted, isn't play that song. Ok, ¿están listos? Todavía no es tarde, ¿verdad? Cualquiera puede poner su información, su respuesta. Igual, aunque no juguemos o nadie esté con las ganas de jugar por el momento, pueden poner su información abajo, su respuesta y vamos a empezar entonces. Ok. True or false? The first question, all types of fat are equally bad for you. Ok. Lo que quiere decir esta pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Todos los tipos de grasa son malos para ti? ¿Qué piensas tú? Incorrecto. False. False. And you? Bueno, me queda más que correcto. Nadie comenta, entonces vamos a jugar, ¿verdad? Okay. So, Tú dijiste false. uh-huh. ¡Yay! Bueno, So yo estaba equivocada. I'll be team 1. Okay. Team 1 for you. Yeah, someone comentó. Everyone says false. Yeah, it's Not false. team, but we're all doing it together. Okay, So yeah. great. Yeah, well, Yeah. we're gonna play like that. Vamos Yeah. a jugar así entonces. Yeah, so we're all gonna play together so we can. How are we gonna put team 2? You're team 1 and team 2. Okay. Next question. True or false? The more fiber you eat, the better your digestion. Ok, ¿verdadero o falso? Entre más fibra tú comas, tu digestión va a ser mejor. ¿Qué piensas tú? So we'll give you guys 5 seconds, 10 seconds to be fair, to comment, or I guess you'll choose your next answer if no one answers in the comments. Okay. Everyone says true. True. Let's see. Okay, so what? Everyone says true. Mhm. No. Okay. What?
I think it froze. Oh, No? Hold on. Sorry, you guys. We're having a little. I think it's true. Yeah, the points had a 0. Okay, we'll just put extra 100 points because. It's true. it's true. It's Yeah. true. Definitely it's true. Entre más fibra tú comas, tu digestión va a ser mucho mejor. Hay que comer mucha fibra para una mejor digestión. Ok, vamos a ir con la siguiente pregunta. The third question is babies are at higher risk for sudden infant death syndrome, SIDS, as it's also called, if they, and then the answers we have is sleep on soft surfaces, B, get too hot during sleep, C, are exposed to cigarette smoke in the womb and or in their environment, such as at home, in the car, in the bedroom, or other areas, or D, all of them above. ¿Qué piensan? Yo creo que... Ok. Bueno, la pregunta está diciendo, para los bebés hay una posibilidad o un riesgo más alto de la muerte de cuna. Cualquiera de las respuestas puede ser. La letra A dice que duerman sobre una base muy suave, que estén muy calientes, que tengan mucha ropa encima, que tengan mucha calor. Eso los puede sofocar. O que estén expuestos a cigarro, a que estén como en el vientre durmiendo encima de la madre, o en los diferentes tipos de circunstancias, como la casa, en el carro, en el área del cuarto, que haya mucho cigarro, ¿verdad? O que estén durmiendo encima de la madre. Y la última letra es D. Todas estas. ¿Qué piensan? ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? Most people have said D. We had someone say it was tricky, and then another person said A. ¿Qué tú piensas, Ale? For this, I would say all of them above. Yo estoy de acuerdo con mi compañera que todas estas opciones ponen el riesgo de que su hijo tenga una muerte de cuna. La verdad que estoy correctamente de acuerdo con ella. Selecciona la de entonces. Okay, so we're gonna see. Yay! So team 2, I'm gonna give it to the comments, and then we'll be team 1 in case no one wants to answer. Okay. Wow, Okay, todos están good haciendo job. un muy buen trabajo. Okay. Next question. How long can freshly pumped breast milk be stored at room temperature, 77 degrees Fahrenheit or colder? Ok, la pregunta dice, ¿por cuánto tiempo la leche fresca que ustedes se pompean o extraen de su pecho puede estar almacenada a temperatura de 77 degrees o Fahrenheit o más frío? Tenemos, A, up to an hour, B, up to 2 hours, C, up to 3 hours, and D, up to 4 hours. Ok, la letra A dice que puede estar en una temperatura ambiente de 1 hora. La B puede estar 2 horas a temperatura ambiente. C, 3 horas. 4, la D es 4 horas. ¿Qué ustedes piensan? Déjenos saber en los comentarios y a ver qué consideran que es correcto. Seems like coming in, we have D, another D. Wow. So, parece que la letra D es la correcta, One person ¿verdad? said A.
A. Yay, Okay. good job a todos. Muy buen trabajo. So D is the correct answer. Your breast milk, freshly breast milk that is just pumped, you can have it outside, room temperature, up to 4 hours. Okay. Correcto, la leche que está fresca, recién sacada de su pecho, puede estar 4 horas en temperatura ambiente. Muy bien. Next question. Siguiente pregunta. How many colored sections are there in the USDA My Plate? ¿Cuántos colores o cuántas secciones de colores hay en el plato de Estados Unidos o USA, verdad? No. USA. Ya me equivoqué toda. Corrígeme entonces. Tenemos lo que es la letra A, C, B o D. Okay. ¿Quiénes creen que cuál de estas letras es la correcta? ¿Alguien ha correspondido correctamente? Coming in. Someone said B. B. 4 colors. Let me turn it down. That's two. Oops. B, 4 colors. That's what we got right now. So the My Plate usually has it's basically the portion of food you're supposed to have. So everyone in the comments getting the right. Not right, but We have a few people say D and B, and then a question: the plate alone, not including milk. So most people are saying B. B. Mm-hmm. okay. No. I think it has to be included with the drink. The dairy. Yeah, creo que sí. Yeah. So 5. So the correct answer is C. So we can get that one for us. Yeah. Okay. So in your food plate, you should have grains, vegetables, protein, fruits, and then on the side, anything that is dairy. Sí, para nosotros tenemos, son 5 colores. Tenemos lo que es vegetales, lo que es proteínas, lácteos, frutas y esas son las 5 opciones, ¿verdad? Que siempre tienen que estar en su plato. Okay, next question. How many teaspoons of sugar are in a can of Coke? Okay. ¿Cuántas cucharadas de azúcar ustedes creen que tiene una latita de Coca-Cola, verdad? Sí, okay. La letra A es 10 cucharaditas, B 9 cucharaditas, C 15, D 7. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuánta azúcar se encuentra en esta lata de Coca-Cola? A 10, B 9 teaspoons of sugar, C 15 teaspoons of sugar, and D 7 teaspoons of sugar. Vamos a dar unos minutos para ver sus respuestas. Yes. We're going to wait just to see if anyone in the comments gets the answer. If not, We have a lot of B and C's. a lot of B and C's. Yes. Yo voy por la C. Por la C. Creo que tiene mucha azúcar. Okay. Yeah. So we will go with C because Cecilia. Oh man. No. Bueno, entonces So- es menos azúcar. Yeah, it has less sugar. Everyone says in the comments B. We're gonna give it a try. No. Entonces, ¿cuánto azúcar tiene?
¿Cuánto How azúcar many consideras tú? teaspoons of sugar are in a can of Coke? ¿Cuánto crees tú? Ahora I es think tu opción. A. La letra, mi compañera dice que es la letra A. 10. Okay. Selecciónala. No. Oh, oh my God. Well then, no one wins. Bueno, This. Okay. sí, Yeah. entonces son 7 cucharadas. 7 teaspoons. 7 teaspoons. Wow. Wow, nadie se ganó este punto. Vamos a la Yeah. siguiente pregunta. Sorry. How do I know my baby is eating enough? ¿Cómo sé que mi bebé está comiendo suficiente? Creo que es una pregunta que todas las madres nos hacemos, ¿verdad? Una pregunta que siempre estamos con la duda, especialmente si estás amamantando, ya que no ves la cantidad de leche que tu bebé toma. Pero hay muchas señales que tu bebé te está diciendo que está completamente lleno y lo vamos a hablar después de dar la respuesta correcta. Yeah, so this question is all the questions that every mom has, especially if you are breastfeeding, because you can't, measure the amount when you're directly putting baby on breast. But if you're pumping, you can count the ounces. So this is a question that I know a lot of moms have, especially having a newborn. So just take a guess if, and then we will share why that is the answer. ¿Cuál crees que tú que sea la respuesta correcta? Es un poco difícil de escoger. Some good answers. We got when he or she is not losing weight. A few people said C. Okay. We got one that said, a few people said D. A lot of people said D. Yeah. So, ¿todos están de acuerdo que es la D? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál escoges tú? D, yo escojo la C. C. Okay, I go with D. She goes with C. Yay! Yay! Okay, so I'm gonna give it to my Facebook Live people. Okay, Good. there you go. You guys are to 400. Good job. Muy buen trabajo, sí. Entonces, Yeah. vamos a responder, porque yo sé que es una pregunta que todas las madres se hacen. Muchas de las señales son, su bebé está tomando peso, está recuperando el peso que perdió durante el parto, está recuperando y subiendo poco a poco el peso que necesita subir. Otra de las señales es que tiene muchos diapers con pipí o pupú, o diapers sucios durante el día. Cuando usted amamanta a su bebé, al finalizar la lactancia, su bebé se duerme, queda totalmente tranquilo y ya él sola deja el pecho, ¿verdad? Él se quita el pecho, las manitos se ponen muy suaves y usualmente se duermen, ¿verdad? Esas son las señales que usted siempre tiene que buscar. Y recuerde que cada bebé va subiendo al peso que él necesita subir. Yeah. So how do I know my baby is eating enough? And the correct answer is D, wet and dirty diapers. Very important to count the numbers of diapers when your baby does pee a day. And also when your baby does poop, it's very important to count how often they're doing each in 24 hours. Because like if your baby has less amount, that's a sign of your baby's not eating. The people that I can see why some of them chose C, weight gain. But it's also very important to keep in mind that it's normal for your baby to lose a little bit of weight after birth, but by the 2-week checkup, they should be at the birth weight or gain more than the birth weight, okay? So I can see why some people chose C. But D will be the correct answer. Very important. My suggestion would be write it down on your notes how many wet diapers your baby does. Because at the hospital, it's the same thing. They give you a sheet of paper, and you have to write down how many. Check every hour if your baby does pee and poop. Okay. Next question: true or false?
To follow a healthy eating pattern, every single food must be low in fat. La pregunta es, ¿verdadero o falso? Para seguir una dieta saludable, ¿todas las comidas deben de ser bajas en grasa? Es una muy buena pregunta. No necesariamente. Creo que no necesariamente. Tienes que llevar una dieta balanceada. ¿Verdad? So she's saying her answer will be false because your healthy eating habits should be like balanced in between. Okay. One person so far has said false. Gracias por apoyarme. Sí. Okay. Pero a ver Yeah. si no. False on a few more. False. Vamos a ver si estamos correctos. Yay! Yay! So I'm gonna give the point to you. Gracias por ayudarme a ganar. So we're at 275. You guys are still beating us. Wow. Yeah, 18-2 is what was tight. Okay. Okay, so the next question, pumping breast milk in the workplace is protected by A, the Family Medical Leave Act, B, several federal laws, C, one federal law and many state laws, or D, no federal law. Ok, esta es una pregunta que dice, ¿la leche que es extraída del seno en el lugar de trabajo está protegida por, letra A, el pago de familia por irse a maternidad o la maternidad que es pagada, o B, que es diferentes leyes que hay, ¿verdad?, en el estado? La letra C dice, una ley que protege en su estado. Y la D, ninguna ley. ¿Qué piensan? Yo sé que es una pregunta muy difícil, porque yo estoy entre la B y la C. Creo que es una pregunta un poco complicada. Apóyenme, quiero ver qué piensan ustedes. ¿Tú qué piensas? Tú no sabes. Okay, this one is a little tricky. Okay. ¿Qué dicen los So far, comentarios? somebody said D. The no federal law. Okay, let's see. No, yo creo que es I think it's C. Or C o B. La C o la Got B. another person that says C. Ok, vamos por Okay. la C entonces. Yay! Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Usted tiene el derecho de pompearse durante su hora de trabajo. Mi recomendación, nosotros en el WIC la apoyamos. Si usted necesita una carta, acérquese a su WIC más cercano y pídale, necesito una carta donde aparezcan las leyes o donde me apoyen que yo puedo extraer la leche materna en mi tiempo de trabajo. Posiblemente va a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Si usted tiene una hora de almuerzo, usted puede hacer 15 minutos durante el día, ¿verdad? Es de llegar a un acuerdo con su empleador. Siempre recomiendo que si usted tiene su bebé al mes, usted hable con su empleador para llegar a un plan de cómo puede extraer su leche materna. So pumping breast milk in a workplace is protected by C, one federal law and many state laws. So as you know, once you return back to work, you have every right to pump at work. Like Cecilia had mentioned, if by any case they're giving you problems with pumping, you can stop by to your closest WIC location and we can actually print a document stating that you are a pumping mom, so they need to allow you to pump. Now, with that being said, you can have a schedule once you're pumping at work. If you're working 8 hours, it's recommended to pump at least 2 to 3 times. If you're working 4 to 5, at least one time. But remember, when you're pumping at work, please do not throw away your breast milk. Put it in a storage bag with the ice cooler
and an ice pad basically to make it cold, okay? It's good up to 12 hours in there. Ok, lo que mi compañera dijo que yo no les dije en la primera información es que nunca boten su leche materna, ¿verdad? Ella les está diciendo que siempre si no hay una refrigeradora, llévese un termito con un paquete de hielo y su leche materna puede estar bien ahí almacenada por 12 horas, ¿verdad? Si nunca boten la leche materna, es un pecado. La verdad que es algo que contiene muchos beneficios para su bebé. La única forma que pues usted puede botar la leche es que ya su doctor se lo haya probado porque usted está dentro de un tratamiento médico o algo así. Pero si usted está saludable, no hay ningún problema de salud ni nada, nunca bote la leche materna. Siempre almacénela. Okay. True or false? My baby wakes up at night because I'm breastfeeding. Ok, True or false? la pregunta dice, ¿es verdad o es falso que mi bebé se levante constantemente en la noche porque le doy el pecho? Yo pienso que es falso, pero ¿qué piensas tú? False. Ok. ¿Quién quiere comentar en nuestros Facebook? ¿Alguien quiere comentar qué piensan ustedes? Okay. So, I guess They're coming in slow. Okay. Yeah. Dos. We got one that says false. Ok. Yeah, false. Muy bien, Yay! trabajo a todos. Totalmente es una mentira, ¿verdad? Su bebé se va a levantar constantemente, ¿verdad? Y es totalmente normal. Recuerde que su bebé necesita comer constantemente para subir el peso adecuado que él necesita. Otra razón por la que su bebé también se levanta es porque extraña a mamá, necesita ese calor piel a piel, ¿verdad? Recuerden que ha estado 9 meses dentro de su casa, que ha sido su vientre. Él extraña mucho ese calor de mamá. Y la lactancia es la forma más o mejor para tener ese contacto con mamá. That's it. How long should my baby nurse at each feeding? So what? I'm sorry. A, 15 minutes. B, for as long as baby wants. C, 10 minutes, and D, 20 minutes. How long should you have nurse your baby? Ok, esta pregunta es una pregunta que igual a la anterior, muchas madres se hacen, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo mi bebé tiene que estar amamantándose en mi pecho? Letra A, 15 minutos. B, por todo el tiempo que mi bebé quiera. C, 10 minutos. D, 20 minutos. Díganos ustedes qué piensan que es lo correcto. ¿Qué piensan? We got a few people saying B and one person saying D. Okay. How long? So Most this people say B. B. Okay. Mhm. So how long should I do nurse? Okay. So a lot of people are saying B. We're gonna go with B. I think the answer is B as well. Same. Okay. Yay! Totalmente de acuerdo con todas las madres que están haciendo un excelente trabajo. Las felicito, ¿verdad? Yes. Recuerde que la lactancia materna, número 1, es en demanda. Ahí no existen los horarios se pueden hacer ya más adelante. Su bebé se pone en el horario que él necesite ponerse. Déjelo que él se amamante constantemente. Y el hecho de que se amamante constantemente no es porque no hay lechita materna, no es porque no es suficiente, es porque a veces pasan por etapas de crecimiento que necesitan comer a cada rato, ¿verdad? Para incrementar, número 1, su peso y número 2, incrementar la cantidad de leche materna que la mamá necesita producir. Esa es la mejor forma para incrementar la lactancia si ustedes andan buscando una forma de incrementarla. Y no hay tiempo, ¿verdad? Ahí el bebé decide cuánto tiempo quiere estar en el pecho de mamá.
Correct. So the answer correct is B, as long as baby wants, especially the first 6 weeks of babies being born. Baby will nurse quite often, which is completely normal. Okay, so if you're noticing that your baby is eating more than usual, relax. Just feed every time baby wants. Okay. That's a little sign of a growth spurt, or as some of you guys know, hunger cues. So don't panic or don't think you're not producing enough milk because you notice that your baby is nursing a lot quite often. It's completely normal. And just a reminder, uh, when it comes to breastfeeding, usually you will know when your baby is done when nursing. So baby will sometimes fall asleep on the breast, push the nipple out, or their fist isn't as strong anymore. They'll put it like very soft. So don't time yourself. Nurse whenever baby wants, okay? Especially the first 6 weeks of baby being born. Ok, muy bien trabajo a todos, los felicito. What affects how much milk is made by a lactating mother? Ok, la pregunta dice, ¿qué afecta cuánta leche materna una madre está produciendo? A, how well baby attaches. B, the amount of time baby spends on the breast. C, hormones. And D, all of them above. Ok, la letra A dice, ¿cuánto tiempo mi bebé se pega al pecho? Letra B, el tiempo que mi bebé está amamantándose en el seno. Letra C, las hormonas. Letra D, todas las anteriores. ¿Qué piensan? Es una pregunta un poco misteriosa, ¿verdad? ¿Qué piensas tú? I think Puede ser D, creo que D es, yo también estoy de acuerdo con Alejandra, creo que D es la respuesta correcta. ¿Qué piensa el público? Now coming in. And we have now D, all of the above. Oh, wow. Okay. All of the above. You Yay! guys are correct. So yes, latching affects mom's breastfeeding journey, especially with the production of milk. Usually when baby is latched only on the nipple, one, mom feels a lot of pain. Two, baby doesn't get enough just from the nipple, so it's very, very important for you to latch your baby on your areola, okay, not the nipple. And then time amount the baby spends on the breast. Like I said, don't time yourself. Just keep breastfeeding until the baby is done. Not yourself, okay? And then see, your hormones also can affect that. So I always tell mommies, you're learning, baby's learning, relax. Find a way to distract your mind so you're not having a lot of stress when you're having that moment with your baby when you're breastfeeding. So something I can give you as an advice is do a lot of skin to skin. Ok, algo que mi compañera les está diciendo es que el estrés afecta mucho, que dejen que el bebé tome el tiempo que él quiera con la lactancia. Recuerde que las hormonas afectan, ¿verdad? Entonces tienen que, ambos están aprendiendo y si usted se estresa, su bebé se estresa, eso afecta mucho la lactancia. Entonces hay que tener un poquito de paciencia, recuerden como todo en la vida, ¿verdad? Lo que se está aprendiendo al principio cuesta, pero una vez que lo sabemos es fácil. Entonces lactancia es igual. And if any of this you're having trouble, just always remember we are here to help you with latching, giving you education about everything about breastfeeding. We are here to help you, okay? Ok, lo que mi compañera les está diciendo que el WIC tiene una forma maravillosa de apoyarla con la lactancia, ¿verdad? Tenemos consejeras de lactancia que pueden ayudarle. Si usted tiene dolor en su seno, no sabe si está haciendo lo correcto, tenemos consejeras que le pueden ayudarle a verificar el enganche del seno.
pueden ayudarle a darle la información correcta. Damos clases de la lactancia. Tenemos miles de maneras para ayudarla. Aprovechen la oportunidad de tener su consejera de lactancia. Llámela, no se preocupe que mucho molesto. No hay problema, nosotros estamos aquí para ayudarla y escucharla. Okay, so next question is, vitamin C helps your body fight disease by maintaining a strong immune system. Which food has more vitamin C? A, milk, B, oranges, C, broccoli, D, bread. Ok, la pregunta dice, ¿la vitamina C ayuda al cuerpo a combatir diferentes enfermedades o problemas de salud y ayuda a que el sistema inmunológico se ponga más fuerte? ¿Qué tipo de comidas contienen más vitamina C? La letra A es la leche, letra B, las naranjas, C, brócoli, D, el pan. ¿Qué piensas tú? All right, we got one C and we got a B. C and B. Yo estoy de acuerdo con la B, yo voy con la B. Okay. A is milk. It's lactose. Dairy. Uh-huh. Really? D is I think it's Right. C. you think it's C? Okay. So D, Someone said B and C. give us an option. Yeah. 100. Esas naranjitas, ¿verdad? Las necesitamos comer, jugo de naranja, comer la naranja en sí. Es muy importante. Las naranjas tienen muchos beneficios. Y no también solamente la letra C, que es la vitamina C, ¿verdad? Sino también Broccoli. la fibra. Oh, sí, perdón, la letra B. Tiene mucha fibra la naranja y eso ayuda a la digestión y a su sistema inmunológico. Which of the following options have mothers used to continue breastfeeding after returning to work? A, expressing milk and leaving breast milk in a bottle at daycare with baby. B, all of the ABC. C, taking baby to work. And D, having baby brought during break. Ok, ¿cuál de las siguientes opciones una madre puede usar para continuar con la lactancia durante el trabajo? Letra A, extraerse leche materna extraerse leche materna, ¿verdad? Dejar la leche materna en una botella para que el bebé la tome en el daycare o en el centro de cuidado para el bebé. B, todas las anteriores. C, llevarse el bebé al trabajo, creo que es muy difícil. Y la D, Bringing your baby. traer su bebé a las Su horas lunch. del break, ¿verdad? En el lunch o en el coffee break, pero creo que la C sería un sueño. Pero, She thinks Everyone is saying it's half and half B and A. Okay. So most of them have said B. B. Okay. So ¿qué piensas tú? if you have an easy job, I would say B. But if Yep. your job is not easy, I would Yeah. say Yo, Or if you work from home, A. remote work, I guess technically you're taking baby to work. Yeah, pretty much. Yeah. So we're gonna do B to C. Yay! So most of you guys all got it right. wow. Wow, you guys are beating us. Yeah, oh my God. Our points are low. We need to rise them up. Mhm. Okay. So 1 medium-sized apple equals 1 serving of fruit. If you eat half an apple, how many servings of fruit will you have eaten? A, 1/4 serving, B, 1/3 serving, C, 1/2, and D, 1 serving. Ok, la pregunta dice, la mitad de una manzana equivale a un tiempo de comida servida, ¿verdad? Si usted se come la mitad de la manzana, ¿cuántas comidas servidas de fruta usted se ha comido?
La A, un cuarto servido. B, un tercio servido. C, un octavo servido. O la D, uno servido. Yo no les puedo ayudar con esto porque las matemáticas es algo muy difícil para mí, pero mi compañera es muy buena para esto. ¿Qué dice? Okay, so creo, I'm taking it. I think that the right answer is B. I could Yo be wrong, but Le apuesto a la C, vamos a ver. you do C. Sí, a ver si gano. I'm checking here and there. Okay. We got C, C, and A. Okay, so everyone's going with C, so I'll click C. Yay! No soy tan mala después de todo. You said you're bad. So we're gonna give it to teams. Good job. How many extra calories a day should you eat when breastfeeding? 100. A 100, B 200, C 500, D 700. How many extra calories a day should you eat when breastfeeding? Esta pregunta dice que también creo que es otra pregunta que muchas madres se hacen. ¿Cuántas calorías extra necesito durante el tiempo de comida para mi leche materna o para producir la leche materna que necesito para mi bebé? A, 100, B, 200, C, 500, D, 700, ¿verdad? ¿Qué piensas tú? Yo creo que la B, aunque no sé, creo que la B. O la C. Yo estoy Most entre people la are B y la saying C. they're saying C. C. Mhm. Okay, so C we will check. Yay! Yeah! Good, everyone. You guys, Sí, así extra que 500 calories to burn. Because, baby, that's another way breastfeeding moms will lose weight fast. If you are breastfeeding, you will lose all the pregnancy weight that you had, okay? So, that's another tip why to breastfeed. mira, si usted no tiene tiempo para ir al gimnasio, su bebé es la mejor opción, ¿verdad? Su bebé le va a ayudar a perder ese peso del parto, le va a ayudar a mantener esa figura que usted quiere y de verdad, en vez de hacer dieta, imagine, necesita comer más. Entonces, ese es un sueño, la verdad, ¿quién no quiere bajar de peso y comer más? Claro que no va a comer, ¿verdad? Calorías vacías, ¿verdad? Tiene que comer calorías que lleven mucha nutrición, fibra, lácteos, proteína. Si usted necesita un plan de salud o algo, una dieta adecuada, pues hable igual con su consejera de lactancia o con la nutricionista que tenemos en el WIC. Recuerde que el WIC no es solamente un programa de comidas, ¿verdad? Es también de nutrición. Nosotros trabajamos con cada persona dependiendo de la nutrición que necesite, ¿verdad? Así que estamos aquí para ayudarles. Like Cecilia brought up a good point on, because like not do a special diet after you give birth, because you you actually have to eat more since you are breastfeeding, because no matter what, you're still kind of losing you're still burning calories. So it's very important to please not to have a strict diet. Anything you ate while pregnant, you're more than welcome to eat it when you are breastfeeding. Because I know a lot of moms, especially in my cultural, we have a myth that we're supposed to eat a certain thing for 40 days straight. But mind you, that is absolutely not healthy at all. So if you've been eating vegetables while pregnant, you're more than welcome to do that after your baby is here. There's no harm that will cause anything to your baby. If you notice that there's a little slight change in poopy diapers, just try eating it less, but don't cut it completely, okay? Y vamos a la siguiente pregunta.
True or false? This picture demonstrates a good latch. Esta pregunta es verdadera o falsa. ¿Ustedes creen que esta foto que tenemos aquí demuestra un buen enganche al seno? What does everyone in the comments think? Is this a good latch? True or false? ¿Qué piensan? Is baby on the nipple or is baby on the areola? ¿Qué piensan todos? Déjenos saber. Yo creo que tiene un buen enganche. You just have to make sure that baby's lips are pretty much out. True. The little fish. True. True. ¡Yay! Me gané mis 100 puntos. Yes. So here. So here, as shown on the screen, that baby is not on the nipple. Baby is on mommy's areola. Okay. And notice how baby is touching mom's breast. That is very, very helpful. Is a perfect way for the baby to communicate where the milk is coming from. And also, try not to, when you're breastfeeding, try not to have babies glove so they can feel where the milk is coming from. Okay, lo que mi compañera les está diciendo es que cuando ustedes son amantes, asegúrese que la boquita de su bebé esté bien abierta, que no tenga guantes para que haya esa conexión piel a piel también, ¿verdad? Y esa es la mejor forma de que haya un buen enganche. True or false? Poor oral health during pregnancy can lead to poor health outcomes for mother and baby. True or false? Dice la pregunta o respuesta correcta, ¿verdad? Una pobre salud dental durante el embarazo puede afectar que también haya una salud mala para el bebé y la madre. ¿Verdadero o falso? ¿Qué piensas tú? I think true. That are true so far. What do you think? I think false. False? Okay. Should I handle true or false? I would say true. Yay! So I'll give it to you then. So it's very important, you are still able to go to the dentist while being pregnant. The only thing, let your dentist provider know that you're pregnant or you might be expecting, just to protect yourself from the x-rays, okay? But they're still able to do a cleaning in your mouth for your 6-month checkup. They can use special stuff, but like I said, very important to go to your appointments when it comes to checking your dentist, okay? Checking your teeth. Okay. On average, how many calories do you burn by jumping rope for 15 minutes? A, 175, B, 215, C, 150, and D, 250. Ok. En un aproximado, ¿cuántas calorías usted quema brincando por 15 minutos? A, 175, B, 215, C, 150 o la D, 250 calorías. ¿Qué piensan todos? Maybe 250? Or for 15 minutes? I say A. 175. So that if we get it right, that point will be for us. Someone said D. Okay. Vamos por la A. Yes. Yay! We got a point. Thank you for the point. I try. Okay. So next question. Which is the most important hormone your body uses to make breast milk? Ok, la pregunta es,
¿Cuál es la hormona más importante que su cuerpo necesita para producir la leche materna? Y aquí tenemos diferentes opciones. A, insulina, la B, la oxitocina o la prolactalina. A, insulin. B, oxytocin. C, prolactin. ¿Qué piensan todos? So far, we have C. Sí, okay. Voy por sí también. You go with C? I would do B. You B? Okay. C's online. Okay, so you guys may be right. Yeah! Good job. Okay, Sabe mucho. yes. Okay, guys, we have 5 more minutes, so thank you guys so much for being still here with us. We're gonna continue until 12, but I just want to say this game has been really fun playing with all of you guys. So let's continue playing until 12, okay? Bueno, ya estamos por terminar, 5 minutos nos quedan, pero queremos darle las gracias por estar compartiendo con nosotros, por dejarnos saber que ustedes saben mucho de la lactancia y ha sido un juego muy divertido, deberíamos de hacerlo más seguido, ¿verdad? Gracias a todos por estar aquí. Esta es la última pregunta y con esta nos vamos. When a mother is experiencing problems with low milk supply, she should try to space feed out to at least 3 hours apart so her breast fills up. True or false? Ok. Cuando una madre experimenta problemas de la que está produciendo poquita leche, ella debería crear como dejar de amamantar por un tiempo de unas 3 horas para que su pecho se llene de leche y volver a producir. I would say false. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay que esperar. Recuerde que vamos a ver, ¿verdad? Después de esto damos la información. ¿Qué piensan ustedes? No answers yet, but everyone says good job. Oh, Thank you. gracias a todos. And thank you for you guys Yes. participating with us. Bueno, escógele entonces la B. B. Okay. Yeah. Wow. So we earned the point. Okay. So very, very important. If you are having that time span of 3 hours just so your breast to fill up, you're actually kind of letting that happen as to produce less milk. Remember, the more you're putting the baby on the breast, your body is telling, hey, there's someone feeding, it needs to produce more milk. And also when it comes to pumping, you want to pump a little bit more frequently. So by the time if you go back to work or go back to school, you have a storage full of milk in your freezer. And in your freezer, your milk is good up to 6 months. If you have a deep freezer, up to 12 months. Ok, mi compañera les está diciendo que es muy importante que ustedes amamanten consecutivamente, ya que recuerden, la leche materna se crea en demanda, ¿verdad? Si su cuerpo se está dando cuenta, no hay leche en este pecho, inmediatamente su cuerpo va a trabajar más fuerte, ¿verdad? Y va a comenzar a producir leche materna. Pero si su cuerpo se da cuenta, no, si a cada 3 horas está amamantando, ¿para qué voy a producir leche? Entonces el cuerpo comienza a producir menos y menos. Y el otro riesgo que las madres pues están poniéndose es a una mastitis, una infección mamaria, problemas con su seno. Entonces lo mejor para ambos, madre y baby, es que amamante consecutivamente para producción de leche y la otra opción para prevenir infecciones mamarias. Entonces se está protegiendo y a la vez está favoreciendo su bebé. Así que muy buen trabajo a todas las madres. Sé que todas trabajan muy fuerte, no solo con la lactancia, ¿verdad? También con el cuidado de sus bebés. Están haciendo un buen trabajo. And I also wanted to add that remember that in order to know if your baby's getting enough breast milk, please do not like this message says, make your breast fill up.
remember that your breast should always feel soft. The way from pregnant, if you were not pregnant, they should never be heavy or hard because that can be cause, like Cecilia said, a mastitis or an infection. You want to try to avoid that as much as possible. So do not wait a long period of time for your breast to, if you think you have enough breast milk, for it to fill up. Your breast should always feel soft, okay? There will be a time period in the beginning where your breast feel a little bit hard, like the first 2 weeks, but that's because sometimes babies do sleep a lot more time when they are newborns. But always start massaging your breast. Very important to massage. Okay. So Muchísimas gracias a todos entonces por estar con nosotros. Ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes el día de hoy. So thank you guys so much for joining us on Facebook Live. If you guys have any questions, please feel free to contact your local WIC clinic. If you don't have yet an appointment or don't have WIC, you're more than welcome to join us, okay? We love giving a lot of information of the nutrition and breastfeeding. Okay? Thank you guys so much for joining us today. Cuídense. Hope you guys have a good Adiós. day.